poder tener una mirada interseccional, si no las luchas van cada una por separado y no logramos aprovechar esa sinergia. También reconocer que tenemos muchos problemas de integrarnos, ¿no? en una lucha. Tendemos por ahí a poner la lupa sobre las diferencias y no sobre lo que compartimos, ¿no? en común, y me refiero al colectivo LGBT. Bueno, me llamo Jorge Víctor Ríos, vivo en Posadas, pero nací en El Dorado. Originalmente soy docente, pero bueno, después empecé a estudiar comunicación social, me dio una cierta mirada, ¿no? sobre el mundo que me cambió un poco. Yo siempre digo que me cambió incluso como persona. Empecé también a hacer un cierto activismo, participé y participo de organizaciones que militan por los derechos de las personas LGBTI, de la diversidad sexual y de género, y me percibo como una persona con una identidad dinámica, varón no heterosexual. Desde ahí toda mi militancia como parte de la población LGBT. Hoy en día por ahí me identifico más con la palabra punto, que tiene todo también una carga política, ¿no? y de lucha, de militancia, sobre todo en Argentina, sobre todo en Latinoamérica. Todavía se usa puto como un insulto, ¿no? Pero de alguna manera terminamos desactivando ese efecto cuando la terminamos usando como para autoidentificar, ¿no? Por un lado somos varones, con lo cual detentamos también los privilegios de varón, pero al mismo tiempo, al no cumplir con la heteronorma, ¿no? Sufrimos la opresión en ese sentido. También en esta militancia por el cambio social, ¿no? por mayor igualdad, menos violencia, sobre todo en torno al género y a la orientación sexual. Y también me parece interesante que los varones en general podamos entender que es compatible una agenda feminista con también defender cuestiones que tienen que ver con nuestro propio cuidado, con nuestra propia felicidad, ¿no? Que tienen que ver con el mandato de masculinidad, que son los mismos mandatos de masculinidad que generan algunas violencias respecto de las mujeres y de las personas LGBT, son las mismas que también generan violencia contra nosotros mismos. Es decir, el clásico "los varones no lloran", que en realidad lo que viene a significar es que no podemos mostrar vulnerabilidad, ¿no? Que siempre mostrarnos fuertes, ser proveedores, ¿no? Ser el sostén de las familias, y no mostrar vulnerabilidad también se termina traduciendo en no atender a nuestra salud, sobre todo, ¿no? Y no solamente la salud física, sino también la salud mental, y todo eso termina repercutiendo, ¿no? En nuestra calidad de vida, en nuestra expectativa de vida, ¿no? O sea, no solamente cuánto vivimos, sino también cómo vivimos y cómo morimos, ¿no? Que somos los varones quienes más nos suicidamos, quienes más morimos en enfrentamientos violentos, quienes más morimos en accidentes de tránsito por conducir de manera temeraria, digamos. Si bien estas cuestiones son tan geniales, hay una correlación, ¿no? entre esos mandatos de mostrarnos siempre fuertes, sobre todo frente a otros varones, ¿no? Y nunca, sobre todo, poder demostrar vulnerabilidad. Funcionando como la matriz de todo lo que pensamos, ¿no? Culturalmente también. Y creo que a eso también responden las ficciones, ¿no? Desde los cuentos, pasando por las novelas en formato de libro, pero también las telenovelas y también las ficciones de Netflix, las películas, ¿no? Todo lo que es Hollywood. El personaje principal o la mirada del personaje principal siempre es ese, ¿no? El del varón heterosexual blanco, ¿no? Y de ahí también analizar cómo se objetivó a la mujer históricamente, sexualmente, ¿no? Cuál es el rol que se le da a la mujer, pero también a otras poblaciones, a otros sujetos sociales que representan a otras poblaciones, como la afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, de la diversidad sexual y de género, y hasta de manera graciosa, ¿no? Como cuando pensamos en una película de terror, quiénes son los que se mueren primero y quiénes sobreviven, ¿no? Cómo están caracterizados, a qué grupos sociales representan, ¿no? Y ahí vemos que todo esto es sistemático. Generalmente cuando han aparecido, históricamente, aparecían con roles muy específicos, ¿no? De divertir, por ejemplo, ¿no? En clave de bufón, por ejemplo, el personaje marica o gay, o digamos, ¿no? El personaje de la mujer acompañando siempre funcional al varón, ¿no? Y en un rol también subalternizado, digamos, ¿no? Subordinado al del varón. Entonces es importante que aparezcan, pero con la propia mirada, ¿no? No la mirada
del opresor. Y esta subrepresentación que de a poco, ¿no? Empiezan sí a aparecer sujetos que responden a otras características, pero aparece también cada cuestión, bueno, aparece, cubre un lugar, cubre un cupo, pero realmente lleva una agenda que defiende, ¿no? esa población social, o se cae en lo que se conoce como un tokenismo, que es simplemente poner a alguien, ¿no? Una mujer en un lugar, por ejemplo en un parlamento, o poner una persona afrodescendiente, ¿no? en una ficción, pero realmente lleva la mirada, lleva la agenda, defiende los intereses realmente de ese grupo social, o simplemente está ahí para poder decir que hay alguien con esas características. Yo creo que ese concepto, entre muchos otros, de inclusión forzada, justamente es una mirada heterocentrada que no termina de darse cuenta justamente del privilegio. O sea, lo sigue mirando del privilegio como algo naturalizado, ¿no? Entonces considera que no hay lugar para otra cosa que no sea la heteronorma. Entonces habla de que está forzado, ¿no? Cuando en realidad, si lo miramos desde otra óptica, donde podamos ubicar a la heterosexualidad como solamente una más de las demás opciones de orientación sexual, podríamos decir todo lo contrario, que lejos de ser una inclusión forzada, lo que hubo históricamente fue una exclusión, ¿no? estructural. Y por eso me parece fundamental que los productos, los mensajes, ¿no? el sentido que creamos como sociedad realmente pueda al menos dejar espacio para cuestionar lo que ya está instituido, ¿no?